Estás escuchando Brújula de Fe, un programa con buena onda católica para reflexionar y conocer de la doctrina, la fe, la música y el teatro católico. Yo soy Rosario Quijandría y ya está listo el profe Juan. Sean muy bienvenidos amigos y hermanos en Cristo a nuestro podcast radial número 84 de Brújula de Fe, que hoy como siempre traemos un tema muy interesante. ¿Cómo saber qué quiere Dios de mí? Pero antes de presentar a nuestra invitada del día de hoy, mencionar la siguiente frase. Cuando el amor de Dios obtiene la voluntad del alma, produce en ella un insaciable deseo de trabajar por el amado. Lo dice San Juan Crisóstomo. Bueno, hermanos, el día de hoy tenemos la dicha, la gracia de contar con la presencia de la hermana Susana de Jesús. Hermana, sea muy bienvenida a nuestro programa y algunas palabritas de inicio para todos los hermanos que la escuchan. Buenos días, pues un gusto estar con ustedes. Como ya me presento, soy la hermana Susana de Jesús Eucaristía. Pues muy contenta de compartir con ustedes este tema de cómo saber qué quiere Dios de mí, que realmente es una pregunta que el ser humano constantemente se hace y que a veces no sabemos cómo responder. Más bien, hermanita Susana, muchísimas gracias. Es un gusto podernos comunicar. Usted está en México y yo estoy acá en el Perú. Pero muchas gracias por darse el tiempo de poder conversar sobre este tema que justamente usted acaba de mencionar, ¿no? ¿Cómo saber qué quiere Dios de mí? Y acá viene la primera pregunta, ¿no? ¿Qué es la vocación? ¿Qué es la vocación? Bien, pues desde un término de latín, la vocación proviene del vocablo vocare, que quiere decir llamado. Aquí es importante tener en cuenta dos personajes principales, y es la persona que es llamada y la persona que llama. En este caso, todo ser humano es llamado. ¿Por quién? Por Dios. Es decir, Dios en su infinita misericordia, en su infinita sabiduría, tiene un plan de salvación para cada una de las personas. Y pues a veces es increíble cómo vemos personas que no le encuentran sentido a su vida. Y es increíble porque es rechazar la idea, el pensamiento o la verdad de que Dios tiene un plan de salvación para cada una de las personas. Entonces, ninguno de los seres humanos estamos en esta vida, estamos en este mundo por simple coincidencia, no sé, por un momento, sí, sino que estamos en este mundo, en esta vida, porque Dios nos está llamando a la salvación. Y en este caso, pues ya posteriormente, el primer llamado es el llamado a la vida. Después encontraremos el llamado a las diferentes vocaciones o a los diferentes estados de vida. Interesante lo que usted ha empezado a decir, ¿no? Sobre todo diciendo realmente en qué consiste la vocación. Y para seguir conversando de esto, hermana, ¿cómo saber lo que Dios quiere de uno? A veces yo como profesor de religión, los mismos chicos que son adolescentes, por eso digo, ¿cómo puedo saber qué es lo que quiere Dios de mí? O yo soy parte de una casualidad. ¿Para qué estoy en este mundo, no? ¿Qué diría usted? Bueno, es interesante también saber esto. A veces decimos, no, pues los tiempos de antes eran mejores. Otros dirán, los tiempos de hoy son mejores. Y otros incluso dirán, los tiempos del futuro van a ser mejores. Sin embargo, de todo tiempo, vuelvo a repetir, es un plan maravilloso del Señor, un plan de salvación. Y otros podrán decir, bueno, ¿cuál es el mejor tiempo? Todos los tiempos son de Dios y todos los tiempos, como hemos escuchado en muchas frases, incluso de las redes sociales, los tiempos de Dios son perfectos. Y en esto quiero responder esta pregunta diciendo y haciendo alusión al catecismo del Padre Ripalda, que pues ya es de años atrás. Y sin embargo, él responde a esta pregunta y a mí me gusta lo que él dice. La pregunta es, ¿qué quiere Dios del hombre?
o es semejante a la que me acabas de decir. ¿Cómo saber lo que Dios quiere de mí? Y responde, ¿qué quiere Dios del hombre? Que viva, que sea feliz y que se salve. Y es muy interesante porque lo primero, si dijimos que el primer llamado es a la vida por parte de Dios, entonces entendemos que Dios quiere que el ser humano viva. ¿Quién? Todos, independientemente de la raza, la religión, la cultura, la condición social, la condición económica. ¿Qué quiere Dios del hombre? ¿Qué quiere Dios de mí? Primero que vivas. Pero después dice algo muy interesante en su respuesta que da el padre Ripalda en su catecismo. Dice, que sea feliz. Increíble. O sea, ya te hizo el llamado a vivir. También te hace el llamado a ser feliz en la vida que tienes. Y aquí viene lo interesante. Y la persona que vive y la persona que es feliz es la que no añora otro estilo de vida. Y me refiero a que la casada no añora ser consagrada. La consagrada no añora ser esposa. La soltera no añora ser consagrada ni ser esposa. Y viceversa. No sé si me explico. Entonces es importante que aceptes el estado de vida que tú elegiste libremente después de tener un llamado y que ahí seas feliz. Y finalmente la tercera respuesta que da dice, y que se salve. Es decir, que vivas, que seas feliz en el estado de vida que tienes, pero que vivas de tal forma siendo feliz que al final de tu vida puedas alcanzar la vida eterna o puedas alcanzar, diría San Pablo, la corona prometida, el cielo, como cada uno de nosotros le llamamos. Entonces, ¿qué quiere de ti? Que vivas, que seas feliz y que te salves. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de los seres humanos. Qué buena respuesta, hermanita. No sabía eso, de lo que usted está hablando. Y de verdad de que nos hace reflexionar, ¿no? Que seamos felices donde nos encontramos, ¿no? Y cómo queremos vivir, ¿no? Y es interesante, ¿ah? Y realmente Dios es todo un misterio, pero un misterio que te lleva pues siempre a la felicidad plena. Y acá viene una tercera pregunta, y que sé que usted también lo puede explicar muy bien, y dice, ¿cuáles pueden ser los pasos para discernir la voluntad de Dios? Realmente el discernimiento es una acción que constantemente nos encontramos haciendo, realizando, porque discernir es separar, elegir. Entonces, es algo tan sencillo como el menú del día. ¿Qué quieres? Hoy, ¿con qué vas a acompañar tus alimentos? ¿Con agua de limón o agua de Jamaica? Y tienes que hacer un discernimiento y optar por una de las dos. Y dices, pues supongamos, la de limón, porque es la que se lleva mejor con los alimentos que hoy voy a comer. Entonces, discernir la voluntad de Dios es decidir, tomar una decisión y aceptar lo que más me conviene con una mirada o con una óptica hacia Dios. Es decir, la voluntad de Dios, cómo hacer lo que Dios quiere de mí, hacia dónde ir, cómo saber que estoy caminando en ese camino de santidad. Y la santidad es cumplir la voluntad de Dios, como lo hicieron los profetas, como lo hicieron los apóstoles, como lo hicieron los patriarcas, como lo hizo la Santísima Virgen María, etc. Entonces, a mí me gusta mucho y es algo que la Iglesia, pues durante mucho tiempo ha estudiado y son los pasos de discernimiento que hace San Ignacio. Son muchos y haríamos una gran explicación, pero hoy me quedo con dos momentos. Y él dice, ¿cómo discernir cuando está siendo dirigido por el Espíritu de Dios y por el Espíritu contrario? Y él da una explicación tan sencilla que cualquier persona la puede entender.
Y entonces dice, si lo que estás decidiendo, si lo que estás optando te trae paz, te trae alegría, te hace sentirte bien, feliz, tranquilo, vas por el buen camino, vas por la voluntad de Dios. Tranquilo, sigue adelante. Por el contrario, si lo que estás decidiendo te trae incertidumbre, tristeza, desánimo, te inquieta, atento, aléjate, porque estás yendo en contra de la voluntad de Dios. La verdad que a mí me gusta mucho esta reflexión que hace San Ignacio, muy sencilla, pero te hace entender de una forma muy simple cómo ir buscando la voluntad de Dios, cómo discernir la voluntad de Dios. En lo personal es un ejercicio que hago diariamente. ¿Cómo me siento con esta acción? ¿Tranquilo? ¿En paz? ¿Mi espíritu está en calma? Adelante. ¿Me siento inquieta? Ojo, atención. Entonces, para mí sería, cuando vas a tomar una decisión, poner una balanza y pensar y decidir por qué camino estás yendo y si realmente te está ayudando a llegar a cumplir con la voluntad que Dios tiene en su propósito de salvación para ti. Qué bonito, hermana, de verdad, las reflexiones que he empezado a decir, ¿no? En cuanto al discernimiento, ¿no? Y buscar pues siempre lo mejor, y en eso se encuentra pues la voluntad de Dios. Bueno, hermanita, ahorita vamos a hacer un pequeño corte, vamos a escuchar una hermosa canción titulada Tú me seduciste, Señor, de la hermana Glenda, y continuamos. Claro que sí. Juan no sabía qué regalarle a su novia en el día de su cumpleaños. Finalmente, con un trozo de corcho, le hizo un corazón con un agujero en el medio. ¿Qué quiere decir esto?, le preguntó la chica. Él, mirándola con gran ternura, le respondió: Raquel, tú y yo nos amamos mucho, pero en tu corazón y en mi corazón siempre habrá un agujero, un vacío, una soledad que solo el amor de Dios puede llenar completamente. Gracias por colmar mi corazón, Jesús. Tú, Señor, me has seducido y yo me dejé. Me has forzado y has sido más fuerte que yo, pero ves, Señor, ahora soy motivo de risa. Todo el día se burlan de mí porque yo me he enamorado de ti. Tú me has seducido, Señor, y yo me dejé seducir. Me has forzado y has sido más fuerte que yo. Ahora soy solo para ti. Ya ves, Señor, tu palabra ha sido humillación y sacrificios. Por eso resolví no hablar más en tu nombre, ni volverte a mencionar. Pero había en mí como un fuego ardiente en mi corazón, prendido a mis entrañas
y aunque ahogarlo yo quería, no podía contenerlo. Tú me has fascinado, Jesús, y yo me dejé enamorar. He luchado contra ti, contra todo lo que siento, pero has vencido tú. Pero has vencido tú. Bueno, hermano, después de escuchar esta hermosa canción de la hermana Glenda, continuamos con la hermana Susana. Hermana, acá viene una preguntita, bueno, puede tomarse su tiempo, ¿no? Porque acá es muy interesante, viviendo el tiempo que estamos viviendo, que estamos saliendo de una pandemia. Usted creo que debe saber que en toda América Latina está habiendo problemas de violencia, justo acá en el Perú también se están dando situaciones muy tristes. ¿Usted podría decirme cómo vivir íntimamente con Dios en estos tiempos? Claro que sí, con todo gusto. Lo que dices, por supuesto que lo conozco. Tengo la bendición de formar parte de una comunidad de vida contemplativa, pero al mismo tiempo una vida activa. Entonces me encuentro dentro de la sociedad, hablo con matrimonios, con jóvenes, con niños, y bueno, y por supuesto que me doy cuenta de esta realidad tan dura que estamos viviendo en la cuestión violencia, en la cuestión económica, que también afecta mucho, en la cuestión de la ausencia de Dios en la vida del ser humano. Y pensando en eso, decir, ¿cómo vivir íntimamente con Dios? Pues fíjate que yo me cuestiono y creo que nuestra generación, hoy le llaman generación líquida, generación de cristal, infinidad de cosas. Sin embargo, yo en lo personal puedo decir que vamos a ser juzgados como una generación injusta, como una generación que no le heredó a los jóvenes una vida de Dios. Entonces somos negligentes. Y, por ejemplo, a mí me gusta que hagas este tipo de programas de redes sociales, porque es donde encontramos a los jóvenes. Puedes imaginarte tú cómo sería si todos no solamente habláramos el lenguaje del amor, el lenguaje de valores, sino el lenguaje de Dios. Todos los adultos, para los jóvenes sería algo normal el lenguaje de un Dios que camina con su pueblo. Pero los adultos no hemos hecho lo que nos corresponde y no le hemos hablado a los jóvenes de lo que es un Dios que camina con nosotros. Entonces, ¿cómo decirle al joven, vive íntimamente con Dios? Es difícil. Sin embargo, yo creo que se puede lograr. Ahora bien, si tú le dices a la sociedad de hoy día, ve ante el Santísimo, porque ahí es donde se vive la intimidad con Dios vivo y realmente presente en el Santísimo Sacramento. Probablemente te digan, ¿y qué es eso? Desconozco de qué me estás hablando. Y parto de una realidad. Hay una señora, la señora Carito, que seguramente nos estará escuchando. Ella me contaba, hoy día es de una intimidad muy profunda con Jesús sacramentado, pero me dice que un día le dan un consejo y es, ve y póstrate ante Jesús sacramentado y llora ante él. Ve a la capilla del Santísimo. Y dice ella, me la pasé en la parroquia, por todos lados, buscando qué era eso. Dice, cuando lo encontré yo no sabía qué era, pero me postré y lloré. Porque ahí es donde se tiene la intimidad más profunda. Sin embargo, si hoy día no sabemos cómo encontrar el Santísimo, cómo ir a esa comunión,
tengo una buena noticia, y es que la intimidad que nos evoca enseguida a un monje ante el Señor Jesús, a una mujer piadosa de rodillas, a un hombre de piedad ante un Cristo. También podemos decir que la intimidad se puede vivir en lo ordinario de la vida. Y es increíble si eres capaz de ser sensible, de ver el cielo, de ver las estrellas, de ver toda la naturaleza y decir quién la pintó, quién la hizo, sino Dios. Y es una forma de entrar en esa intimidad de la naturaleza con Él. Ahora bien, alguien dirá, pues sí, yo vivo en la ciudad y no tengo esa oportunidad. Bueno, cuando ves los edificios majestuosos, las pinturas, incluso el graffiti, si eres capaz de descubrir a Dios, cómo puso en el ser humano la inteligencia de saber realizar todas estas obras humanas, eres capaz de entrar en una intimidad con Dios. Y ahora viene, sobre todo esta pregunta, dices, ¿cómo vivir íntimamente con Dios en estos tiempos? Bueno, aquí quiero decirte esto y que a mí me parece increíble. Cuando eres capaz de sentir el dolor, de sentir hambre, de sentir que la economía no te alcanza, de sentir que hay tanta violencia, de sentir la enfermedad, el dolor en tus huesos, el dolor en el corazón. Aunque no lo creas, ahí puedes entrar en intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque eres sensible a la realidad de hoy día. Entonces, ¿a qué los invito yo? A ser capaces de ver su realidad, de darse la oportunidad de sentir, de sensibilizarse. Y en esa sensibilización, entrar en intimidad con Dios y reconocer que Él es Dios, que Él es todo y que todo cuanto existe, cuanto hay, de Él proviene. Y que la vida no siempre va a ser perfecta y que podemos encontrarlo también en estos momentos de dificultad, en estos momentos de dolor. Muy bellas palabras, hermana Susana, de verdad. Nos hace pensar y reflexionar, ¿no? Porque las circunstancias, pues, creo que en los países latinoamericanos casi es muy similar. Sé que en México también hay problemas de fe, aunque México tiene mucha fe, muchos creyentes, mucha devoción a la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, pues las autoridades a veces no tienen el mismo ideal o no tienen la fe, ¿no? Tratan de prohibir ciertas cosas acá. Bueno, acá en el Perú también hay mucha fe, pero también hay del otro grupo, ¿no? Pero ante tanta dificultad, y como usted dice, siempre hay que buscar de Dios porque lo podemos encontrar a nuestro alrededor de diferentes maneras. Y aquí, hermana, ya viene una pregunta más personal, ¿no? Más hacia usted, ¿no? Para que los hermanos que están escuchando conozcan un poco de usted y sepan, ¿no? Usted es una hermana religiosa, sepan de dónde comer. Acá la pregunta es, si nos podría hablar un poquito sobre su llamado en la vida religiosa en su comunidad. ¿Cómo es el trabajo en su comunidad? Claro que sí, con todo gusto. Eh, Realmente mi llamado, y por eso cuando alguien me dice, pues no me siento llamado o no me interesa una vida con Dios, créeme que lo comprendo. La mayoría cuando ve a una religiosa, a un sacerdote, a un consagrado, se imaginan, no sé, ay, pues desde niña fue preservada, ¿no? Para llegar a ser religiosa, a ser sacerdote. Eso le enseñaron sus padres. No, el misterio de Dios es algo tremendo y Él irrumpe en la vida del ser humano cuando Él quiere y como Él quiere. Entonces, yo realmente desde pequeña sí siempre frecuenté la oración. No puedo decir que los sacramentos, porque yo soy de una comunidad alejada de, de lo urbano. Entonces, pero sí, solía mucho hacer oración personal con Dios y consagrarle mis días, mi familia, etcétera. Sin embargo, hoy digo esto y no me da pena, porque cuando uno opta por la vida en Cristo,
se acepta con su pasado, con su presente y espera el futuro en Dios. Pero antes de ingresar a la vida consagrada, yo como que sentía cierto rechazo hacia las religiosas, porque me imaginaba, yo decía, no, pues son religiosas porque son feas, son religiosas porque seguramente les gustan las mujeres, son religiosas porque en su familia no las quieren. Cuando mi hermana alguna vez me llegó a decir, que es quien cuidó de mí, me gustaría tener una hija religiosa. Yo recuerdo mis palabras eran, yo no estoy loca. Si yo algún día llego a ser religiosa es porque estoy loca. Cuando a los 16 años siento el llamado, ingreso a la comunidad sin un proceso previo, estoy hablando de hace casi 17 años. Cuando yo escucho esto, mi hermana se encuentra en la Ciudad de México y yo en Guanajuato. Ingreso a la ciudad de Querétaro y entonces cuando estoy con ella, la verdad es que no tenía palabras para decirle, estoy en la vida consagrada, y lo único que le dije fue, estoy loca. Y me hacía esa pregunta, ¿no? Decía, ¿cuál de las tres cosas que yo desprecio y que yo decía que por eso eran consagradas, cuál de las tres tengo yo? Y lloraba porque no quería aceptar ese llamado. Pero como diría el profeta Jeremías, era una voz que quemaba dentro de mí y que me invitaba a hablar de él, a hablar en su nombre. Y entonces, pues opté por abrazar la vida consagrada. Y cuento esto, pues para que también conozcamos que todos somos parte de esta historia de salvación y que Dios sabe en qué momento nos llama. Y yo así lo digo, ¿no? A mí literalmente siento como si Dios me pegó con la mano en la boca y me la cayó, porque yo despreciaba a los consagrados. Y sin ningún motivo ni razón, simple y sencillamente no podía entender cómo alguien podía dedicar toda su vida sin tener un esposo, sin tener hijos, sin tener una casa, sin bienes materiales. No lo entendí. Y hoy día lo digo porque si yo hace 17 años no lo entendía, digo, seguramente la generación de hoy día no va a entender por qué uno quiere abrazar la vida consagrada. Qué bonita experiencia, hermana, la que está contando. Y realmente, pues, a veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad, pero es la voluntad de Dios la que realmente prima y que nos llena de bendiciones después. ¿Podría hablar un poquitito sobre su comunidad, a la cual usted, pues, es parte de ella? Claro que sí, mi comunidad pues es fundada por la sierva de Dios, Madre Eugenia, en el año 1922, un 23 de diciembre. Y menciono esto, sierva de Dios, porque a veces decimos, ¿y cómo se alcanza la santidad? Debe ser muy difícil, pues sí, por eso los santos están ahí en sus nichos, no sé. Y sin embargo, esta mujer, sierva de Dios, Madre Eugenia, que inicia esta comunidad de catequistas de María Santísima en la ciudad de Querétaro, pues hoy día se encuentra en ese proceso de canonización, ¿no? Ahorita es sierva de Dios porque todo es un proceso. Entonces menciono esto para decir, en cualquier estado de vida, seas casada, seas soltera, seas consagrada, como en este caso mi fundadora, puedes alcanzar ese grado de santidad al que estamos llamados todos los seres humanos. Nuestra comunidad religiosa tiene como misión la evangelización y catequesis en toda su amplitud posible. Entonces trabajamos en parroquias, en la diócesis, en oficinas, en algunos colegios también, pero todo enfocado a la evangelización, a la catequesis, que es el arte de educar y conducir en diferentes procesos a las personas. Y a veces dicen catequesis los niños. No, el arte de conducir de mi comunidad es enfocada a niños, adolescentes, jóvenes, adultos,
ancianos, porque todos nos encontramos en un proceso de llegar a la vida eterna, en un proceso de crecimiento. Entonces, pues esa es nuestra misión, nuestro carisma, la oblación plena a la Santísima Trinidad, buscando en todo la gloria de Dios y la santificación personal de cada uno de sus miembros. Pues esto, a grandes rasgos, propiamente, es a lo que nos dedicamos. Pero algo muy peculiar, a pesar de que somos de vida activa, la espiritualidad que nuestra fundadora deja para nosotros es la espiritualidad benedictina, que si usted sabe, o los que nos están escuchando, es lo que es la contemplación dentro de la oración. Qué bonito, hermana, saber sobre su comunidad, el trabajo que ustedes realizan, ¿no? Que está enfocado también a la catequesis. Y acá, hermanita, ya para ir concluyendo con la entrevista, pedirle si nos puede dejar un mensaje para todos los hermanos que le están escuchando, ¿no? Una reflexión. Por supuesto, con todo gusto. Citando a San José Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, tiene una frase que a mí me gusta y me llena, y la he hecho mía. Dice: no es verdad que los días sean iguales si pones amor en todo lo que haces. Cada día es distinto. Y para aquellos que aún no encuentran sentido a su vida, que de repente la depresión llega, el sinsabor de la vida, el desazón. No es verdad que los días son monótonos. No es verdad que los días son iguales, que son simples. Cuando eres estudiante y lo haces con amor, con pasión, no son iguales. Eres esposa, madre. Cuidas a tus hijos con amor. Velas por tu familia con amor. No son los días iguales. Los obreros, los campesinos, los licenciados, los docentes, si hacen con amor todo lo que realizan, cada día va a ser distinto. Cuando le pones la pasión, el amor, y lo elevas a Dios, cada día es distinto. Y el trabajo y toda acción que realizas dignifica tu persona de ser humano en comunión con Dios. Muchas gracias, hermana Susana, por este bello mensaje que está dejando a todos los hermanos que le escuchan y a mí también, ¿no? Agradecerle de antemano y le espero tener muy pronto en otro programa de Brújula de Fe. Claro que sí, con mucho gusto, en otro momento, porque pues realmente, ¿quién puede comprender el pensamiento de Dios? Somos tan distantes y al mismo tiempo tan unidos. Entonces es maravilloso reflexionar sobre cada uno de los temas que hablan de Dios y lo que decía al inicio. Qué bello sería que todos habláramos el idioma del amor, el idioma de la caridad, el idioma de Dios. Amén, hermanita, amén. Que Dios me la bendiga y muchísimas gracias. A usted, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, amigos y hermanos en Cristo, después de escuchar esta bella enseñanza, reflexión de la hermana Susana, mencionar la siguiente frase, ¿no? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Está en la cita bíblica de Mateo 7:21. El Señor no solamente nos pide hablar muy bonito de Él o tener fe, sino que esa fe hay que llevarla a la vida diaria con nuestro comportamiento, es tener una coherencia, ¿no?, entre lo que yo digo y creo con lo que yo hago. A eso nos invita el Señor. Si lo queremos salvar, tenemos que tener fe y acción, vivir cada día, como decía la hermana, en donde nos encontremos, en la situación, en el estado en que vivamos, seamos solteros, casados, religiosos,
como dice el Papa también, ¿no? Ser santo donde tú te encuentras, ¿no? En el lugar que tú te encuentras, ahí trabajas en los santos, no necesariamente estar en un convento. Entonces, esto es como un llamado a que el Señor siempre va a estar en la búsqueda de nosotros. Él siempre va a estar ahí. Él es el que da el primer paso, nosotros somos el que damos el segundo paso. Miren, ve el testimonio de la hermana, ¿no? Que ella no pensaba ser religiosa, pero Dios tenía un propósito en ella. Y ahora ella es feliz en esa vida, ¿no? Igual, donde nosotros nos sintamos felices y veamos que realmente pues, el Señor está actuando en nuestra vida y nos está dirigiendo, hagámoslo lo mejor posible, porque es para Él y porque Él nos ama con todo el corazón. Y nos estamos viendo, hermano, en otro programa de Brújula de Fe. Que Dios los bendiga, los cuide y hasta luego. Hermano, todas las cosas, ahí está el Señor. Todo estará bien.